Y lo prometido es deuda, dorados. Les traigo la parte 2 de Mérida, Yucatán, lugares imprescindibles para visitar. Y damos inicio con la Catedral de San Ildefonso, que seas creyente o seas ateo, es un lugar que te va a encantar, tanto para tomarte tus selfies como para nutrirte de la historia meridiana. Recuerda siempre acudir a estos lugares, seas creyente o no, de la forma más respetuosa posible. Esta catedral es considerada la más antigua de América Latina, construida en tierra firme, y la más antigua en todo México. Ya saben, México como Belinda, ganando como siempre. Su construcción comenzó en 1562, la fachada es muy seria, tipo renacentista, y esta catedral guarda entre sus muros recuerdos de hechos históricos y leyendas de México. Y un último dato es que cuenta con el Cristo de la Unidad. Es una impresionante escultura de madera inaugurada en el año de 1967. Mide 7.65 metros de alto y la cruz que se encuentra por detrás mide 12 metros. Es increíblemente alta y es una de las representaciones de Cristo bajo techo más grandes del mundo. El escultor es un español llamado Ramón Lapallese. Y lo que te voy a mostrar a continuación, no sabes cómo disfruto el promoverlo porque es una cosa divina, de verdad divina. Como parte del programa Noches de Luz y Sonido en Yucatán, vas a poder disfrutar del espectáculo Piedras Sagradas. Es proyectado en su fachada de la catedral y es ideal para conocer la historia de su construcción. Este es uno de los eventos gratuitos de la ciudad que cada viernes a partir de las 8:30 en la Plaza Grande vas a poder disfrutar. También te sugiero checar el calendario de los eventos gratuitos, ya que de lunes a domingo se realizan actividades distintas a las que te puedes integrar, que de verdad te van a fascinar. Yo he participado en varias y cada que ya terminas tu día vas a poderlo concluir de una manera satisfactoria acudiendo a estos eventos. Por favor, no te los vayas a perder, de verdad. Me vas a agradecer este dato. Always alive. O sea, hace siempre toda la vida. Y si lo tuyo es hacer compras compulsivas como una servidora, no es cierto, NTC. Bueno, ok, sí. Bueno, mira, aquí puedes encontrar todo tipo de artesanías, ropa, comida, marquesitas para que completes tu experiencia cuando estés caminando aquí en el centro de Mérida, Yucatán. Y sin desviarte mucho de la ruta, te voy a mostrar este lugar que está a unos cuantos pasos de la catedral, que es la Casa Montejo. La Casa Montejo, si tú me dices, ay no, Dani, es que mira, yo la verdad sí quiero ver mansiones, pero no quiero gastar, como en el Miranet, que se paga. Bueno, la Casa Montejo es la opción ideal para ti si vas los días domingos porque no te realiza ningún cobro y la puedes recorrer. Recuerda, únicamente los días domingos es cuando no se cobra. Y la magia de estos lugares viene cuando ves a detalle cada rincón, cada cosa, cada objeto que tienen, porque de verdad te deleitan completamente la pupila. Esta casa fue construida a los pocos años de la fundación de la ciudad en 1542 por órdenes de Francisco de Montejo. ¿Quién es este cuate, Francisco de Montejo? Bueno, pues es uno de los primeros conquistadores en Yucatán y evidentemente pues no se vino de a solapa, se trajo a su cría y a su sobrino, que de hecho al llegar a la casa en la fachada vas a poder notar dos representaciones de conquistadores que hacen referencia a los Montejo. Bueno, y pues para estar en la onda vamos a comenzar, como dirían los youtubers actuales, con el house tour. Vamos a comenzar dándoles unos cuantos datos de esta casa. Esta casa conserva su fachada original de estilo plateresco y se mantiene como uno de los pocos ejemplos de la arquitectura civil renacentista del siglo XIX. Como puedes ver, vas a poder hacer contacto face to face con todas las pinturas de esta casa, con cada objeto. La verdad es de que es un recorrido corto. Yo me he tomado el tiempo de ver objeto por objeto y la verdad es de que me he hecho unos 25 minutos de recorrido, pero puedes hacer tu recorrido un poquito más corto, un poquito más largo,
Pero de verdad tómate el tiempo de hacerte historias en la cabeza, de ver cómo vivía esta gente, de imaginarte tú ser el propietario de esta casa, ver el lujo de estos objetos. De verdad a mí me encanta, me fascina. Como te mencionaba, cada lugar está detallado. Estos ángeles que te mostré hace un ratito me fascinaron. E incluso te puedes imaginar cómo era también un poco el estilo europeo, porque te recuerdo que todas estas personas mandaban a traer sus objetos de España, de Francia, de Italia, y los traían en barco hasta México. O sea, ellos preferían traer los objetos de México que venir a la ciudad. Ves que te lo comenté en el video pasado, porque para ellos el tiempo que se hacían en carretas de Mérida a la Ciudad de México era más extenso que si ellos tomaban un viaje en barco de México a Europa. Entonces todo lo que puedes ver aquí es estilo europeo y evidentemente con toques mexicanos. Recuerda que México no le pide nada a ningún país. Todo lo podemos encontrar aquí, simplemente hay que saber buscarlo. A unos pasos de la habitación vas a encontrar la exposición Conventos. Esta exposición es una exposición temporal en donde a continuación vas a encontrar el comedor de los Montejo. De verdad yo estoy fascinada con este lugar, me encanta la vibra, la armonía que da visual. Incluso las pinturas que tienen en el techo, no lo sé, para mí cada detalle es fascinante. Puedes ver la silla, comedor, copas, vajilla y de verdad en todo vas a encontrar un detalle muy especial. Aquí la verdad es de que los Montejo sí podría decir soporten. Chica, tú quisieses pero no pudieses, o podrás jamás. Digo esto porque la verdad me encanta el lujo que manejaban. Es en el buen sentido muy soberbio, me encanta, me fascina. Y les digo, incluso este detalle que encontramos en las paredes, de la finura, el detalle, no sé, me encantó la verdad. Y pues únicamente ya nos hace falta recorrer el jardín en la parte de atrás. Y recuerden que los horarios y los costos son de martes a domingo de 9 a 17 horas. Los niños menores de 3 años no pagan boleto. Mayores a 3 años pagan 50 pesos. Y también los adultos pagan 100 pesos o extranjeros 250. Entonces aquí les dejo los costos para... Esos son los ventanales que les mostraba hace unos momentos desde el comedor. Y el tercer destino que tengo para ti es el Gran Museo del Mundo Maya. La forma de llegar en transporte público desde el centro es la siguiente. Vas a buscar el paradero de la calle 56 por 59. Ahí vas a buscar el camión que te deje en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y por favor recuerda confirmar con el chofer si te deja en el siglo XXI, ya de que enfrentito de este lugar vas a encontrar el Gran Museo del Mundo Maya. Y pues la verdad está súper bonito, no se me hizo
hizo complicado llegar en transporte público. Nada más eso sí, en todas partes pues hace muchísimo calor, muchísimo sol, pero nada que con una gorra y algo que te cubra las mangas no pueda solucionar. La entrada la van a localizar donde están todas estas escaleras, y pues incluso la zona se ve bastante segura, evidentemente como es México pues toma sus precauciones, pero se ve bastante tranquilo. Y bueno, no sé, mucha gente, entonces vamos a ver. También si tienes la oportunidad de visitar este lugar por la noche, sé que te va a encantar. Estas imágenes que te dejo aquí las saqué de internet, pero de verdad es una cosa bellísima. Los horarios y los costos son los siguientes. La apertura es los días miércoles a lunes de 9 a 17 horas y el costo de acceso para nacionales es de 100 pesos, yucatecos 50, extranjeros 150 pesos y niños y adultos mayores, maestros y estudiantes 25 pesos. Los domingos el acceso es gratuito para los yucatecos y recuerda llevar siempre una identificación oficial si quieres aplicar algún descuento. El Gran Museo del Mundo Maya es un espacio cultural moderno y de vanguardia, considerado como uno de los más importantes de América Latina. La conceptualización arquitectónica del edificio está basada en uno de los elementos claves para entender la mística del pueblo maya, el árbol de ceiba. Lo que te estoy mostrando en este momento es cómo te da la bienvenida a este museo con esta exposición de bicicletas. Hay muchos datos que pueden llamar tu atención. Uno que para mí fue muy importante es que antes tenías que hacer solicitud para sacarle una placa a tu bicicleta. Así como actualmente tienes que sacarle placas a tu moto o a tu auto, anteriormente tenías que hacer toda esta documentación para ser autorizado a usar una bicicleta. Aquí tenemos una escultura de la Virgen María que está usando uno de los trajes típicos de gala de Yucatán. Está bordada a mano esta vestimenta. Y estos preciosos y coloridos vestuarios que te estoy mostrando son de una exgobernadora de Yucatán que donó su vestimenta. Todos los días ella usaba uno de estos atuendos diferentes, orgullosamente mostrando sus raíces. También en el bordado ellos plasmaban su día a día, como este que te estoy mostrando aquí. La primera historia que te voy a mostrar es la siguiente. Es un agricultor en donde es que me han picado. Entonces tengo que ir con el chamán a que me den solución. O esta chica que que me picó la víbora. Pues ya tengo que ir igual con el chamán. Santo remedio para que yo esté al 100. También quiero hacer de tu conocimiento que chamán no es lo mismo que brujo. Chamán es una persona estudiada, preparada, con sabiduría ancestral, que también sabía de los compuestos de las hierbas, era médico y no debe de confundirse con un brujo que únicamente se dedica a otras cosas de índole oscura. No, el chamán es algo completamente distinto y que nosotros lo llamaríamos como un sacerdote del tiempo actual. También este museo es ideal para que traigas a tus pequeñitos si es que los tienes, porque es súper didáctico. Aparte de que ellos se divierten, tú también vas a seguir conociendo un poquito más de la historia meridiana. Lo que te muestro aquí son cajas de chicle. Recuerda que el chicle tiene origen mexicano, pero se americanizó allá en Estados Unidos cuando le colocaron azúcar, colores, etc. Pero el origen es de aquí, de México.
Este museo exhibe una magnífica colección de más de 1160 piezas, que permite disfrutar, entre otros ejemplos, textiles, objetos religiosos y diversos enseres que reflejan la vida cotidiana actual de los mayas. Grabados, libros, documentos históricos, obras artísticas y religiosas de la época virreinal. Acervos de la época prehispánica que incluyen estelas, bajorrelieves y esculturas en piedra, vasijas, ajuares, ofrendas de cerámica, además de adornos y objetos suntuarios de oro, jade y conchas. La vida cíclica de los mayas existe en un espacio cósmico, sostenido por las ramas, tronco y raíces de una monumental ceiba o árbol sagrado, considerado por esta cultura eje del mundo. La ceiba es el puente de comunicación en 3 niveles de existencia: cielo, tierra e inframundo. El cielo es concebido como una pirámide de 13 niveles, la tierra como una plancha cuadrangular y el inframundo como una pirámide invertida de 9 cuerpos. Como te comentaba, hay salas de proyección como esta que estás viendo aquí, que de verdad van a hacer que te encuentres con todos tus sentidos. Esta es una de las tantas pinturas que lograron aún salvar del deterioro del clima o también de cualquier otra circunstancia social que pudiera dañarla, en donde si la ves con determinación, puedes ver cada día más y más y más y más los dibujos que aún tiene plasmados. ¿Recuerdas el video de Uxmal que hice hace unos... La verdad no me acuerdo hace cuántos meses lo hice, pero que te mencionaba sobre los chultún, que era donde acumulaban el agua? Pues aquí también tiene una explicación de cómo ellos hacían su reserva de agua a costa de las sequías. Todos estos son códices mayas que lograron aún preservarse. Para mí es muy importante porque cuando llegaron los españoles, todos los destruyeron. Los españoles pensaban que era brujería, pero lo bueno es que estos aún se conservaron al 100. Estas son joyas de jade, piezas importantes que usaba la élite maya. La verdad son unos grabados muy sofisticados, a mí me encantan. Y la verdad es de que me da mucho gusto que aún a pesar del tiempo sigan sobreviviendo generación tras generación. También un dato súper interesante del calendario maya es que es más exacto que el calendario gregoriano. Los mayas fueron astrólogos muy precisos, que estudiaron varios fenómenos celestes. Mediciones actuales de alta tecnología han determinado que su calendario era más preciso que el que usamos hoy en día. Fijo en lo alto, espolea el ombligo del vacío. Su fiebre inocula la tierra y la cubre de brotes. Escarba la tiniebla y la infecta de visiones. Ki, plegado en sí mismo, cada ocaso se hinca el aguijón. Ki, brasa. Ki, sangre. El sol teje los ritmos de la naturaleza y la vida. Calienta la tierra y genera la luz que nutre a las plantas. El ojo siempre abierto de los astrónomos mayas vigiló atentamente. Y la verdad es de que en el campo de las matemáticas no había quien les diera batalla a los mayas. Ellos introdujeron el concepto cero. El número cero no existía. Es gracias a sus principios que nosotros podemos hacer uso de este número. Y otro de los conocimientos avanzados destacados en el campo de la astronomía es que crearon el calendario solar, predijeron eclipses y dividieron el año en estaciones. Esto es cosa que muy pocos países podían darse el privilegio de decir que ellos tenían esa información.
Y saliendo de aquí no olvides ir por un delicioso sorbete, ya que como a mí te pueden pasar casualidades de la vida, en donde por un error del restaurante termines haciendo nuevas amistades parisinas. Aquí te presento a mis nuevas amigas. Antes de mostrarte el próximo destino, quiero mencionarte algo importante. Sí puedes llegar en transporte público, pero te sugiero que si te es posible, llegues en transporte particular por la siguiente razón. Al ser un pueblito lejos de la ciudad, el transporte es muy limitado y solamente pasa a determinados horarios. Si aún así piensas tomar la opción de transporte público, vete súper temprano. ¿A qué me refiero? A que a la 1 de la tarde ya estés en camino de regreso a Mérida porque el transporte deja de pasar a las 3:30. Pero surgen complicaciones adicionales en donde puede que no sea así y dejen de pasar antes de ese tiempo. Pero si a ti te gusta la aventura, estas son las indicaciones. Vas a llegar al Parque de San Juan, está a unos minutitos del centro de la ciudad. Y a tu lado derecho vas a encontrar un tipo de estacionamiento en donde tienes que buscar una combi. Es la combi Azacalum. Aquí toma en cuenta que se va hasta que se llena. Yo demoré 2 horas en poder irme porque no se llenaba la combi. Pero igual y te toca suerte y te vas en 5 minutos. También prende tu Google Maps para que sepas exactamente en dónde tienes que bajar porque la combi no te va a decir con precisión. La parte buena de todo esto es que las casas, el ambiente de aquí es exquisito, delicioso. Es una paz tan grande que de verdad lo sientes desde el primer momento en el que pones un pie fuera de la combi. Inmediatamente que bajes de la combi, a unos 20 segunditos, vas a topar con el cenote. El costo para el ingreso al cenote es de 65 pesos, incluye tu chaleco y es por tiempo ilimitado. En un inicio no me tocó ninguna persona en el cenote, entonces pude disfrutarlo para mí solita. Y siempre que vayas a estos lugares, ve con mucho respeto. Si tienes la oportunidad de pedirle permiso al lugar, al cenote, para poder ingresar, realízalo porque recuerda que estos eran lugares sagrados, no es como ir a una discoteca y ya. Entonces ve con mucho respeto y con mucho amor para la Pachamama, la naturaleza. Estos son los vestidores. Recuerda que estamos acudiendo a lugares sencillos en donde vas a tener una reconexión con la naturaleza. Entonces no esperes como que todo el glamour posible porque estos no son ese tipo de lugares. Estos lugares son perfectos para meditar, para reconectarte con la naturaleza, para volver a sentir qué es lo que necesitas, qué necesitas dar, qué estás proyectando, qué necesitas para dar ese avance a esa nueva etapa de tu vida. Entonces, para mí son lugares muy espirituales que creo que a ti también te pueden ayudar para poder alcanzar esa respuesta que tanto estás buscando. También a mí me pasó que, como pudiste ver, iba yo en transporte público. Entonces le pregunté a los cuidadores del cenote que a qué hora salía el último transporte público. Me dijeron que a las 3:30 y pues yo, con todos estos contratiempos que te comento, ya eran las 2:30, nada más estuve media hora y ya a las 3 estaba lista para esperar el transporte. ¿Ven a estos chicos de aquí? Bueno, ellos son importantes en esta historia que les estoy contando.
Como vieron que iba solita, se ofrecieron a tomar fotos y yo viceversa me ofrecí a tomarle fotos a ellos. Entonces, como buenos mexicanos, ya cuando realizas un favor ya sientes que son tus hermanos de toda la vida. Estas preciosas casas son típicas de la cultura maya, solamente que en vez de palma ahora ya lo sustituyeron por láminas. Pero la base sigue siendo la original de sus antecesores, entonces se me hace súper lindo que hasta en cuestión de la construcción de las casas sigan manteniendo su cultura. Bueno, y disculpen mi fodongués, pero pues después de tanto ajetreo del día y luego metiéndome a nadar, pues ya mi cara estaba devastada, entonces pues disculpen la fodongués. Aquí yo ya me iba camino a mi hotel, pero ocurrió lo siguiente. Lo esperaron la primera combi. Aquí, justamente aquí enfrente de esta casita. Entonces pues es una colonia muy tranquila. Bueno, se ve aparentemente. Pues nada, vamos a esperar. Y pues literalmente no pasaba nada. El guardia del cenote me vio y me dijo que pues por una complicación que tuvieron ya no iban a pasar más transportes públicos. Me regaló unas papas y un refresco y yo decía, no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues pasaron justamente los chicos a los cuales les tomé la foto y a los que ellos me tomaron mi video. Y pues fue gracias a ellos que pude regresar a mi hotel, porque justamente ellos también iban para el centro y me dieron un ray, entonces les agradezco infinitamente esto. Y la última actividad que tengo para ti es justamente en el centro histórico de Mérida. Como te había comentado, hay un cronograma de actividades de lunes a domingo en donde el mismo municipio participa en estas actividades. La verdad es de que son bailes bellísimos. Yo acabé enamorada, de verdad. Incluso la música actualmente yo la escucho porque quedé fascinada con todo Yucatán. Aquí es un baile en donde incluso están tejiendo, ¿puedes creer eso? Tejen con listones y al mismo tiempo bailan. Yo se los juro, amo México, amo Yucatán, amo Mérida, anímate a visitarlo. Y de verdad, compruébalo, míralo en sus pies, toda la sincronía que tienen, la energía, no, de verdad es algo súper admirable. Bueno, adorados, y pues yo, enamorada de Mérida, Yucatán, me despido de ustedes. Espero que pronto puedan agregar este destino para visitarlo. Se los dejo con muchísimo cariño porque de verdad Mérida es algo que en verdad amo. Y pues nada, les mando muchos besitos. Bye.